versículo 26, del 26 hasta el 39 vamos a leer. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 26, del 26 hasta el 39. Amén. El endemoniado Gadarenos. Sí, ¿lo tenemos? Sí, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal o en cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús les despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Grandes y maravillosas son sus prodigios, grandes y maravillosas son sus obras. Oh Señor, manifiesta en la creación. Oh Señor, la creación mismo habla de su gloria, de su poder. Oh Señor, y en nosotros, en nuestra existencia, en nuestras vidas. Oh Señor, usted hace maravillas. Oh Padre amado, aleluya. Gracias le damos, Señor, por sus maravillas en nosotros. Gracias le damos una vez más por no desampararnos. Gracias por ver nuestra necesidad, oh Señor, y venir a suplírnosla y a suplírnoslas con creces, Señor. Así como arribó a este lugar, Señor, y este hombre recibió su bien, su sanación. Así también, Señor, un día llegó usted a nuestras vidas, oh Señor, y también nos libertó y rompió las cadenas en las cuales estábamos atados. Aleluya, en el yugo en el cual el adversario nos tenía esclavos. Oh Señor, aleluya, a causa del pecado. Agradecidos lo somos porque usted rompió nuestras cadenas. Oh Señor, aleluya. Gloria a Dios, quitó nuestra locura, cambió nuestro lamento en baile. Y ha puesto en nosotros esta su libertad en gozo y en alegría, Señor. Y nos ha dispuesto a que la declaremos, Señor. Y llenos aquí anunciando al mundo sus bondades, Señor, para con nosotros, su amor manifiesto para con la obra de sus manos. Gracias
por venir a buscar y a rescatarnos. Le damos una vez más gracias por sanarnos, gracias por salvarnos, aleluya, gracias por libertarnos para esta salvación tan grande. Señor, a usted le damos la gloria, la honra y toda alabanza y todo reconocimiento hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya, por agradecido sabemos decir amén. Y con ese amén nos podemos sentar. Y le damos gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que con amor eterno nos ama, manifiesta ha sido su amor en Cristo Jesús, Señor nuestro, y cada día, aleluya, por su misericordia, en la cual Él va añadiendo, el Señor va añadiendo en nosotros gracia sobre gracia, por su misericordia. La misericordia habla de suplir a aquel que tiene la necesidad del que no tiene, del que necesita. Aleluya. Y ahí está el amor de Dios para con nosotros, supliéndonos por la misericordia lo que es necesario que recibamos cada día hasta que su obra sea perfecta en nosotros, así como hemos creído. Aleluya. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén. Y amén. Bueno, vamos a continuar esta enseñanza que empecemos la semana pasada, previa también a la que tuvimos anteriormente, unas semanas atrás, en la cual estuvimos viendo sobre los sacramentos y las ceremonias. Amén. Y ahí vimos que los sacramentos son dos, el bautismo en agua y la Santa Cena. Y estuvimos enseñando algunas cosas respecto de ellas, de estos dos sacramentos. Y también, ¿verdad? Vimos con respecto a las ceremonias, que son tres. Aleluya, la presentación de niños, el solemne estado del matrimonio, o sea, el matrimonio. Aleluya, gloria a Dios, la celebración del matrimonio, el solemne estado del matrimonio y la sepultura. Y la semana pasada empezamos una lección viendo algunos aspectos más, ¿verdad? Un poquito más amplia con respecto al bautismo en agua, que es el bautismo de Juan, que es el bautismo de arrepentimiento. Amén. Aleluya, la cual estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? La necesidad, lo necesario que es el poder, el hacerlo a nosotros, los que hemos creído, en cuanto dependa de nosotros, exceptuando, ¿verdad? Si alguna circunstancia nos pide, como una situación, ¿verdad? Pues eminente de muerte, tuvimos en cuenta a aquel que fue crucificado a la derecha del Señor, amén, en el cual reconoció que sí, él y el que estaba a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo eran dignos de ser hallados así, crucificados, por cuanto en ellos se halló maldad. Pero aquel el de la derecha reconoció que no así en Jesús. En Jesús, él reconoció que en Jesús no era derecho, no, verdad, había ocasión, no era el estar ahí, crucificado al lado de ellos, en medio de ellos. Por lo cual el Señor también, ¿verdad? O sea, reconoció quién era Jesús. Reconoció porque ninguno no, somos sin pecado, ¿verdad? Pero era dar testimonio de que Jesús no era digno de estar crucificado y estaba diciendo, Él no pecó. En Él no hay pecado. Él no era, ¿verdad? No es justo que Él esté aquí entre nosotros. En lo cual el Señor, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Así también le reconoció su corazón en arrepentimiento, reconociendo su condición de pecado y arrepentiéndose así también, declarándolo, ¿verdad? Aleluya, por lo cual el Señor le dijo que estaría con él en ese día en el paraíso, exceptuando una situación en la cual no nos dé el tiempo para, ¿verdad?, bautizarnos en agua, para hacer, ¿verdad?, esta ceremonia, o mejor, ¿verdad?, o mejor dicho, este sacramento, gloria a Dios, pues ciertamente, ¿verdad? Pues las circunstancias lo impiden, pero pudiendo, dando lugar, ¿verdad? No es necesario hacerlo, habiendo el tiempo, a nosotros los que hemos creído, ¿verdad? Así como tenemos al ejemplo de nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro guía, aquel que nos da el ejemplo en todo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que aún no teniendo necesidad de bautizarse, porque lo que implica arrepentimiento, y él no tenía que arrepentirse. Y Juan el Bautista, ¿verdad?, lo expresa así. Y cuando Jesús viene a él, a Juan, a ser bautizado,
quería oponerse, se oponía. Y le dijo, ¿verdad? Pues es necesario que yo sea bautizado por ti, tú vienes a mí. Mas el Señor le dijo, cumplamos ahora toda justicia, ¿verdad? Y él para mostrar justicia, su justicia se bautizó por nosotros. El que podía ser excluido del bautismo. Él se bautizó para darnos ejemplo, porque si él, el que ciertamente no necesitaba bautizarse porque no había pecado en él, lo hizo para mostrarnos el camino en esto también, ¿verdad? En todo, haría cuanto más nosotros, lo que ¿verdad? Ciertamente en cuanto dependa de nosotros, debemos de bautizarnos. A ver, no haciéndolo, ciertamente pues nosotros, ¿verdad? Podemos estar desechando los designios de Dios. Al no hacerlo, el poderlo hacer y no hacerlo, nosotros estaríamos desechando los designios de Dios para con respecto a nosotros. Y ahí pudiéramos perder la salvación. Dios lo sabe. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, estuvimos viendo, gloria a Dios, algunos de los tópicos que implican, son normas, ¿verdad? Implícitas en este sacramento del bautismo, que son 5, ¿verdad? Una es la forma, otra es la fórmula, otro es el candidato, otro es el tiempo y el significado de ello, del bautismo en agua. Pudimos ver la forma, ¿verdad? Y ahí tuvimos en cuenta que debe ser sumergiéndonos por completo, no por aspersión. Pudimos ver también sobre la fórmula, aleluya, ¿verdad? Y ahí como el Señor nos enseña en Mateo 28, 19, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está la fórmula, dando, ¿verdad? Gloria a Dios, en la manera en la cual se nos da a conocer, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. En esa unidad compuesta trina, ¿verdad? En una trinidad compuesta que de un solo Dios, no son 3 dioses, es un solo Dios que se nos declara, se nos manifiesta, se nos hace, ¿verdad? Con a Dios visible, se nos da a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence del pecado, el Hijo nos redime del pecado y el Padre se glorifica, nos glorifica, ¿verdad? Nos comparte de su gloria, hace que seamos nosotros gloriosos, es decir, bienaventurados, 3 veces dichosos, que disfrutemos con Él en el cielo, ¿verdad? Que se manifieste en nosotros su salvación, aleluya, su obra a través de Cristo, aleluya, el Hijo. Santo bendito Dios. Así que hoy, si el Señor permite, vamos a continuar viendo algunas cosas con respecto al candidato. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, al creyente, ¿verdad? El orden bíblico, aleluya, para ser bautizado, pues en la palabra se nos revela, ¿verdad? En una manera en la cual pues ya intuimos, ¿verdad? La primera implica el arrepentimiento y creer al Evangelio. O creer al Evangelio y arrepentirse, creer en el Señor y disponernos a arrepentirse, que implica el reconocer nuestra condición de pecado y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Amén. Para redimirnos, ¿verdad? Él murió por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que morir. Aleluya, arrepentimiento y creer en el Evangelio, dice en Marcos capítulo 1, en el versículo 15. Y también, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, el siguiente que es ir y doctrinar a todos. Doctrinar es enseñar, es enseñanza, instrucciones bíblicas sistemáticas, una enseñanza sistemática, o sea, en un sistema, ¿verdad? Implica, ¿verdad? En un orden. Sistema sistemático implica llevando un orden, ¿verdad? En la cual nosotros podamos recibir lo primero, lo segundo es llevar dar unos pasos, ¿verdad? O sea, en la cual nosotros podamos conocer el todo, así como para aprender a leer y a escribir, cuando niño, o cuando si adulto, si no lo ha hecho de niño, ¿verdad? Gloria a Dios, aquel que enseña, para que aquel que tiene que aprender, aprenda, ¿verdad? Se le enseña primeramente lo básico, ¿verdad? Se empieza primero, ¿verdad? Con Dios, conociendo lo que son las vocales y las consonantes, y luego, ¿verdad? Conjugándolas unas con las otras. Amén. Aleluya. Y ahí progresivamente hasta que uno se familiariza con las letras y ahí con las combinaciones de las letras y ahí se forman las palabras y ahí de las palabras las frases.
Amén. Y ahí aprendemos a leer y a escribir, o a escribir y a leer de esa forma sistemática. Así también es con todo. En la palabra del Señor es también igual. El Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Y vamos recibiendo lo primero, lo que nos es necesario recibir, ¿verdad? Y ahí después por lo segundo. Y así sistemáticamente lo que nos es necesario conocer una y otra cosa, de manera que ya ahí lo compongamos todo y tengamos el todo, doctrinados, enseñados, instruidos en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí, habiéndolo recibido la instrucción, la doctrina, bautizándonos, siendo conocedores, entendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios, en quién hemos creído. Porque en la verdad, ahí vamos a ver, vemos, ¿verdad? Gloria a Dios, y discernimos el porqué de la fórmula, el porqué del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en la doctrina, gloria a Dios, veremos cómo el Señor se nos revela en el Antiguo Testamento, como Dios Elohim, Dios creando, como se declara en el Génesis capítulo 1, porque cuando leemos allí, y hizo Dios, y dijo Dios, hágase la luz, la palabra original en el hebreo es Elohim, que significa uno en el que hay varios. Él es el Dios, y Elohim es el plural, como dioses, ¿no? Pero siendo uno, es uno en el que hay varios. Aleluya, gloria a Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él se nos revela en el Antiguo Testamento con ese nombre. Moisés, aleluya, ¿verdad? Le pregunta, gloria a Dios, y si el pueblo me pregunta quién me envía, ¿quién le digo? ¿Quién me envía? Y el Señor le contesta, el Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, yo soy el que soy, el yo soy, te envía. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El yo soy, ¿qué es Jehová? Jehová, Yahvé, significa el yo soy, el que existe en sí mismo. Amén. Ese es mi nombre para siempre, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero también, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nos habla de un hijo que había de venir. Aleluya, la simiente de la mujer, como hijo de Dios. ¿Verdad? Dios, Emanuel, Dios con nosotros, el Cristo. Aleluya. Y la promesa del Padre, el bautismo, la investidura de poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí en la doctrina vemos, es necesario que aquel que es enseñado conozca sistemáticamente, reciba esta enseñanza, ¿verdad? Gloria a Dios, como el Señor se nos da a conocer en un principio, con el nombre y también el nombre de Dios, la voluntad de Dios, su disposición de venir a buscar y a rescatarnos como hijos, aleluya, y del Espíritu Santo, ¿sí? Aleluya, gloria a Dios. Y entonces, ¿verdad? Estando claro, bautizándose. Entonces, ¿verdad? Gloria a Dios, teniendo en cuenta también con la necesidad de arrepentirse, reconociendo la condición de pecado y arrepentirse, bautizándose con ese conocimiento. Y entonces, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí entendemos la fórmula. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El único y sabio Dios. Dice en Mateo 28. Sí, Mateo 28, 19, ¿no? Versículo bien conocido, pero como habrá quien pueda estar, aquí nosotros lo conocemos. ¿Cuánto conocemos? ¿Cuánto lo hemos oído? ¿Verdad, gloria a Dios? Pero estamos transmitiendo a través de los medios también y pudiera ser que en algún lugar no lo hayan oído, no lo conozcan. Y es necesario, ¿verdad, gloria a Dios? Que lo conozca, que lo oigan. Gloria a Dios, y también a que entienda que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que enseñamos la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Mateo 28, 19. Por tanto, id, encomienda al Señor, nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección. Amén. Después de darse por nosotros en la cruz, murió, y al tercer día, conforme a como estaba escrito también que debía suceder, sucedió. La muerte no lo pudo retener. Jesús resucitó y le da encomienda a los discípulos, ¿verdad? Gloria a Dios, a los que anduvieron con él por unos 3 años y vieron su gloria y recibieron su enseñanza así de primera mano, y fueron sus discípulos primero, ¿verdad? Y ahí y nos ha alcanzado hasta ahora, a nuestros días, a nosotros. Y ahí es necesario que siga avanzando en cuanto el día dure. También la palabra siga alcanzando esta enseñanza a otros, a quienes aún no lo han oído. Por tanto, id y haced discípulos, dijo el Señor, dice el Señor, a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, ¿verdad? Con la Dios ahí recibiendo la enseñanza y guardándolo, porque el fin no es el bautismo en agua. El bautismo en agua nos salva, es señal de que somos salvos, amén, de que hemos creído en el Señor, pero no nos salva. Para que seamos salvos tenemos que mantenernos en aquella enseñanza, en lo que hemos recibido, dar testimonio, el testimonio de Dios en nosotros realmente, ¿verdad? Así como hicimos esa lectura del endemoniado gadareno, de que Él nos sanó, de que Él nos libertó, de que Él nos salvó. Aleluya, gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí nos dispone al arrepentimiento y al bautismo. Es decir, que una persona antes de ser bautizada debe arrepentirse de sus pecados. Tiene que reconocer sus pecados y tiene que estar dispuesto a arrepentirse. O sea, el arrepentimiento implica apartarse de ellos. Debe creer en el Evangelio del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Debe dar frutos dignos de arrepentimiento, es decir, una vida, ¿verdad?, aprobada delante del Señor. Ya no debe ser igual, ya no debe ser hallado, ¿verdad?, en la misma condición en la cual fue hallado. Ya no debe de andar en la misma manera. El endemoniado gadareno fue hallado vestido y en juicio cabal. Aleluya, ciertamente el Señor nos viste en el Espíritu, vestidos en el amor, en el Señor, en el cual por el cual le hemos creído, en su amor, porque por amor eterno el Señor nos ha amado y nos ha traído así en Cristo Jesús. Jesús se manifiesta en la tal manera en la cual el Señor nos ama, ¿verdad? Dando su Hijo unigénito por nosotros. Aleluya, ahí estamos vestidos en nuestro ser interior, en su amor. Aleluya, y ahí dando señas, ¿verdad?, de que ciertamente el Espíritu de Dios está en nosotros, dando en cabal juicio, en juicio cabal. Ahora, ¿verdad?, gloria a Dios, andando ciertamente, siendo conocedores y entendidos de cómo debemos de andar y cómo somos llamados a ser andando, ¿no? Y cómo andamos. Somos conocedores y conscientes cómo estamos delante del Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es necesario, ¿verdad?, que aquel que está para, ¿verdad?, ahí ha creído, gloria, y manifiesta esa su voluntad de bautizarse en agua para, ¿verdad?, ahí declarar su fe en el Señor. Aleluya, recibiendo la doctrina de testimonio de que está en la doctrina. Las cosas viejas pasaron. Aleluya, ya no puede ser hallado en pecado en aquellas cosas en las cuales fue hallado que la apartaba del Señor. Amén. Debe mantenerse dispuesto su corazón limpio al Señor. Tiene que así manifestar esa experiencia clara de salvación. Da testimonio de que ciertamente gloria a Dios se ha convertido al Señor. Amén. Si estas cosas no se manifiesta en el que cree y está dispuesto a bautizarse, no se puede bautizar. Porque si se bautiza a alguien que no manifiesta arrepentimiento, si se bautiza a alguien sin testimonio de una vida nueva, sin un cambio de mente, sin un cambio de vida, sin ser hallado vestido, ¿verdad? Imagínense, vamos a bautizar al endemoniado antes de ser libertado. Tiene que haber una libertación primero. Tiene que haber un reconocimiento de que Dios ha obrado en esa persona. Porque si bautizamos al endemoniado, nos metemos endemoniado y sale endemoniado. Amén. No tiene que haber un testimonio. Así también, ¿verdad? Todo candidato, todo aquel que cree, tiene que haber testimonio para que, ¿verdad?, se manifieste que el que va a bajar las aguas, ¿verdad?, ya es salvo, ya manifiesta que Dios ha recibido la obra de Dios en él, en ella. Amén. Hay testimonio, ¿verdad? Y si no, pues ahí sería, ¿verdad?, un candidato que baja, ¿verdad?, sin testimonio. Sería, ¿verdad?, un pecador que entra seco al agua y sale mojado nomás. Amén. Aleluya, con la Dios. Tiene que haber un testimonio. ¿Eh? Un compromiso, claro, de dar testimonio de que ciertamente,
¿verdad? El Señor ha obrado, que saben quién ha creído y ciertamente ha recibido el poder de la gracia de Dios, la liberación que necesitamos, ¿verdad? La limpieza, la purificación de nuestros corazones y un cambio de mente también. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El hecho de que el pecador tiene que arrepentirse de sus pecados para luego ser bautizado excluye evidentemente el bautismo de niños. Amén. Dios obra en el interior, ¿verdad? La obra de Dios en el espíritu en el interior, Él nos viste por dentro y luego cuando el Señor hace la obra por dentro, el Espíritu Santo que recibimos nos convence de pecado, de justicia, de juicio y se manifiesta también la obra exteriormente. Él nos viste por dentro y, ¿verdad? Gloria a Dios, y nos atavía por fuera. O sea, nos pone, ¿verdad? O sea, nos vestimos en manera en la cual se manifiesta ahora que somos salvos en la guianza, en la dirección del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Otro tópico, otra norma, la cuarta norma, aleluya, o tópico, ¿verdad? Del bautismo en agua es el tiempo. ¿En qué tiempo se puede uno bautizar? Bueno, la palabra no especifica ningún tiempo en sí, en la cual el candidato, la persona que se quiera bautizar, lo tenga que hacer. No dice que tiene que ser en un día, o tiene que ser en un mes, o un año. Eso depende de cada uno del candidato. En cuanto uno se entregue voluntariamente al Señor y le entregue todas las cosas, le dé su corazón como el Señor demanda, se manifieste en él el poder de Dios, la transformación de Dios en la persona, en el creyente, pues estará, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí cualificado para poder, ¿verdad? Así celebrar el bautismo, así, ¿verdad? Bautizarse en agua. Depende del candidato, depende del creyente. Durante el tiempo de los apóstoles, los primeros siglos, ciertamente, ¿verdad? La palabra da testimonio que hubo bautismos, ¿verdad? Que en la cual pues no pasaron quizás mucho tiempo, pero ahí también, ¿verdad? Se reconocía y se aceptaba, ¿verdad? La fe de ellos por cuanto lo que implicaba en ese tiempo el creer. Amén. Porque el decir en los tiempos apostólicos, en los tiempos de Roma, los 3 primeros siglos, sobre todo de la historia de nuestra era, ¿verdad? Después de Cristo, los 3 primeros siglos, en la cual Roma estaba en su apogeo, digamos, ¿verdad? De gobierno en todas las naciones en la cual gobernaba. Gloria a Dios. El decir que eras un creyente, un cristiano, era riesgo de muerte, de persecución y muerte. De hecho, muchos murieron, ¿verdad? A causa de esa nuestra fe. Amén. Por la persecución de Roma. Amén. Se exponían, cuando menos, se exponían quizás, ¿verdad? Pues a perder herencia, el menosprecio de los padres, ¿verdad? Gloria a Dios, pues de gente creyentes nuevos, ¿verdad? De otros pueblos. Un romano que se convirtiera al cristianismo y dejara los ídolos de Roma, que se exponía, corría el riesgo de que sus padres lo desecharan, lo despreciaran. Amén. Al dejar la fe de ellos y volverse ahora al cristianismo, que es eso. Y pudiera ser despreciados por sus padres, perder quizás, ¿verdad? Si había alguna herencia, perder la herencia, incluso la vida. Así que aquellos que se bautizaban en ese tiempo, oiga, no se bautizaba cualquiera. El que se bautizaba declaraba que tenía fe, puesto por los riesgos que corrían. No así en nuestros días, ¿verdad? Aunque pudiera darse en algunos lugares también. Pero es el testimonio del candidato, es el testimonio de la persona. Es cada uno. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así que depende el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios, depende del candidato o de la candidata. Entre más pronto uno se entrega al Señor, le entrega al Señor lo que tiene que entregarle. Dame, hijo mío, tu corazón y mires tus ojos por mis caminos. En cuanto uno se entregue de corazón al Señor y se disponga a tener en cuenta a Dios, a conocer la voluntad de Dios para hacerla, ahí recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dando testimonio de que, oiga, de que ha creído y recibe la enseñanza, recibe la doctrina, ¿verdad? Es instruido en el conocimiento del Dios único y verdadero y ahí da testimonio de ese cambio de vida. Amén. Ya deja de hacer lo que hacía, ya no anda en las mismas cosas. Amén. Aleluya. Deja amistades y con ciertas amistades
iba aquí y allá y ahí hacía los pecados, hacía manifestación de sus pecados, ¿verdad? Y ya no, ahora se aparta con lo que dificulta esto, ¿verdad? Porque dejar la amistad o con aquellos, dejar de compartir con aquellos que compartía su condición de pecado no es fácil, es un testimonio. Amén, es un testimonio delante del Señor, porque ahí sabemos, ¿verdad? Se levantarán. Y bueno, el apóstol Pedro nos habla respecto de eso en su primera carta, en el capítulo 4, ¿verdad? Basta el tiempo pasado para haber hecho lo malo. Aleluya, pero aquellos que, ¿verdad? Cuando, en lo cual nosotros participamos también en borrachera, en cuantas cosas, ¿verdad? Aleluya, gloria. Y ahora aquellos con los que cual compartíamos esos hábitos, ¿verdad? Ahora nos menosprecian, ahora nos vituperan, ahora puedan decir, ¿cómo así? Ahora como tanto tiempo y ahora que tú eres un santito, eres una santita, ¿verdad? Y ahí empiezan a hablar cuantas cosas usados por el espíritu del mundo, amén, para tratar de poner presión sobre el creyente, ¿no? Aquel que se aparta. Bueno, y ahí está el testimonio. Ahí estará el testimonio del que cree verdaderamente, ¿verdad? Y ahí no se dejará influir, ¿verdad? Por esas palabras, por ese espíritu, amén. Sino que la hará frente como debemos, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia del Señor. Haremos, le resistiremos, ¿verdad? Le pueda resistir y habrá testimonio, y hay testimonio, ¿no? Pero insistimos, depende de la persona, depende del candidato. Amén. El que ha tenido un encuentro con el Señor, está claro, ¿verdad? Gloria a Dios, que recibirá su espíritu y en él el poder para poder resistir esa presión, ¿verdad? Que se pudiera dar. Aleluya, que se opone, ¿verdad? Que se trata de oponer a que nosotros salgamos a la libertad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, y se cumpla en nosotros la voluntad de Él. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Por lo cual, si hay señales, si el candidato, ¿verdad? Está claro, pues seguramente pronto, recibiendo claramente toda la enseñanza, ¿verdad? Y en su tiempo, pudiera ser 3 meses, pudiera ser 6 meses, amén, pudiera ser 9. Tampoco no hace falta que se corra. La cuestión, o sea, que se apresure. La cuestión es que esté claro en lo que, en su fe, en lo que hemos recibido. Amén. Y dejar hacer la obra, que se cumpla, se manifieste la obra de Dios en nosotros. Y por último, gloria a Dios, el último tópico o norma de este sacramento del bautismo, el significado. Ese es el significado. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué implica? ¿Verdad, gloria a Dios? Pues el bautismo en agua viene a ser como una lesión objetiva. O sea, es algo que en lo cual nosotros por ese acto, ¿verdad? Como dice en el bautismo, damos a conocer a los que nos miran, a los que nos ven, nuestra nueva vida, nuestra disposición de a Dios, al Señor, en que ciertamente le hemos entregado nuestro corazón a Dios, de que nos hemos dispuesto, nos disponemos a morir, hemos muerto al mundo, al pecado, y ahora, ¿verdad? Nos disponemos a manifestar la nueva vida en el Señor, a vivir para el Señor. Aleluya, gloria a Dios, habiéndole creído. Amén. Y así sea manifiesto de una manera visible y tangible quiere decir palpable. Amén, que se pueda tocar. Amén. Aleluya. O sea, que sea real, que no sea solamente meras palabras, ¿verdad? Bueno, que algunos digan, no, sí, yo soy cristiano, uy, sí, yo me bautizo y sí, sí. No, ¿verdad? Pero después su vida no se manifieste la realidad que implica el bautismo en agua, o sea, el querer y participar en ello. No tiene que ser tangible, implica que tiene que ser visible, ¿verdad? Palpable. Amén. Gloria a Dios. Santo bendito. Es una manifestación externa de lo que el Señor ha hecho internamente. Por eso es un sacramento. Amén. Hay una lección objetiva en la cual nosotros damos a conocer por afuera, a los que nos miran, a los que lo ven, lo que Dios ha obrado en nuestro ser interior, en nuestros corazones. Aleluya. Hemos oído la voz del Señor y le hemos dado entrada. Y Él nos ha libertado.
nos ha vestido, nos viste por dentro, nos liberta y nos viste, ¿verdad? Por dentro. Aleluya. Y damos testimonio externamente, en los atavíos también, en la manera en la cual nos vestimos ahora. O sea, la Biblia habla de los atuendos, de lo que nosotros nos ponemos como para cubrir el cuerpo, lo llama atavíos. Amén. Aleluya. Y vestido habla de la obra que el Señor hace en nuestro ser interior. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice, vestido pues de amor. Amén. Aleluya. El Señor nos viste en nuestro alma, en nuestro espíritu, con su amor. Somos vestidos y no desnudos, espiritualmente. Amén. Y la obra que el Señor hace dentro se manifiesta afuera, exteriormente. Amén. Así también es, ¿verdad? El significado del bautismo es una obra, es manifestar lo que el Señor ha hecho en nuestro ser interior, dándolo a conocer exteriormente. Amén. Ahora hemos muerto, nos disponemos a morir al pecado y al mundo, como hemos puntualizado antes también. La realidad espiritual es interna, es que la persona ha muerto al pecado y al mundo, y el viejo hombre ha sido sepultado y se levanta una nueva criatura, o sea, un nuevo ser. Amén. Aquí está el Cristo, le reiteramos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aleluya. Aquí son todas hechas nuevas, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice esto. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, el apóstol Pablo también nos habla en algunos lugares más sobre el bautismo, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí en la dirección, en la guianza del Espíritu Santo. Gloria a Dios, y ahí dispone una reflexión o nos exhorta, ¿verdad? Gloria a Dios, una reflexión en Romanos capítulo 6, en los versículos de 3 al 5, ¿verdad? Nos exhorta a una reflexión a los que ya nos hemos bautizado, ¿no? Y estamos en ese testimonio. Y dice en el versículo 3, Romanos 6, versículo 3, o no sabéis, pregunta, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Amén. Aleluya, gloria a Dios, en ese simbolismo, ¿verdad? Del bautismo en agua. Gloria a Dios, está hablando, ¿verdad? Se está infiriendo. Somos bautizados en su muerte. Gloria a Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, en esa inmersión, inmersos en el agua, sumergidos por completo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, ¿verdad? Saliendo del agua, ¿verdad? Manifestando esa, ¿verdad? Declarando así esa nueva vida, en ese simbolismo y en esa lección objetiva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, amén, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también como Él resucitó de los muertos, así como Él fue levantado y la muerte no pudo hacer acopio de Él, así como Él pudo vencer la muerte, así también nosotros venceremos la muerte. Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que en Él cree, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que en Él ha creído y muera, gloria a Dios, ¿verdad? No morirá eternamente. Hay resurrección para vida. Hay una resurrección para vida y una resurrección para muerte eterna, que es la segunda muerte. Dice la palabra. Pero ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, nos aferramos a la resurrección en el simbolismo, en el significado del bautismo en agua, ¿verdad? En la resurrección para vida. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, muy importante que lo sepamos. ¿Cuántos lo sabemos? Aleluya, ¿lo sabemos o no sabemos? Debemos de saber. Amén. Gloria a Dios, aleluya, para que ciertamente, ¿verdad? Esa disposición en nosotros, en esta declaración de esta nuestra fe, pues no sea en vano. Gloria a Dios. No predicamos lisonja o no predicamos de una manera licenciosa o lisonjera y no predicamos ilusiones. Amén. Aleluya. No motivamos a la gente a que se bautice como una ilusión. ¿Verdad? Gloria a Dios. No tampoco motivamos a que se bautice
como, ¿verdad? Como que fuera la salvación, si no te bautizas no eres salvo. No, no es verdad. Aleluya, somos salvos. Aleluya, y si somos salvos, si hemos creído, somos salvos. Aleluya, pero si somos salvos es necesario en cuanto dependa de nosotros, ¿verdad? Ahora Dios da señal de esta nuestra salvación en el bautismo en agua. Pero no que el bautismo en agua sea la meta no es el bautismo en agua. Amén. La meta es una declaración, una manifestación de esta nuestra salvación, de la obra que el Señor ha hecho en nosotros, y de que somos salvos, que estamos sanados en el Señor, pero la meta es entrar en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Así que el bautismo en agua lo podemos ver como un punto y seguido. Amén. Algo en la cual nosotros declaramos esta nuestra fe, de que somos salvos, pero que tenemos que continuar ahí perseverando, ¿verdad? En lo que implica el bautismo, para que realmente seamos salvos. Porque si no perseveramos, como el Señor demanda, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden. O sea, que den testimonio, implica, ¿verdad? A que den testimonio de lo que han recibido, de lo que han creído, a que sigan manifestándose limpios del pecado, apartados para el Señor. Recordemos que el Señor busca y demanda y espera una iglesia gloriosa, ¿verdad? Virgen, sin mancha y sin arruga. Eso implica, ¿verdad? Con Dios, las manchas implica sin contaminar, limpia, pura, y sin arruga implica sin deterioro. Aleluya, gloria. Es decir, sana, ¿no? Gloria a Dios implica también que no se le añade ni se quita, porque aquello que se le añade a algo, ¿verdad? Que no es, pues lo hace impuro, lo deteriora. Aleluya, lo perjudica, lo daña. Amén. Aleluya, también si uno añade algo que no debe, ¿verdad? Gloria a Dios, o le quita, pues también lo daña, lo perjudica. A la palabra no podemos ni añadirle ni quitarle, porque no buscamos un problema con el Señor. Aleluya, gloria. Nosotros estamos claros, ¿verdad? Que no hacemos un Dios a nuestra imagen como nosotros lo queramos. No, nosotros hemos recibido al Dios que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y esa imagen y semejanza queremos alcanzar. Y en Cristo se nos da el molde. Jesús es la imagen en la que el Señor nos hizo primero. Amén. Aleluya. Y Él es el molde por el cual también nosotros somos moldeados, hechos por Él. Hechura suya, obra de sus manos, obras de Dios, creados en Dios, hechos por Cristo para buenas obras. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Cuán importante es enseñar la palabra de Dios como conviene, ¿no? Como es. Aleluya, porque quiero inferir en esto nuevamente y ahí terminamos. No enseñamos cosas ilusorias, ¿verdad? No enseñamos vanidades. Declaramos la palabra de Dios en verdad. La necesidad de recibirla para que en ella se manifieste su poder, porque la palabra de Dios es su espíritu. Y si la enseñamos como es y la recibimos el espíritu de Dios. Y ahí donde está el espíritu de Dios hay libertad y vida eterna. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Pongámonos en pie y oremos. Démosle muestra una vez más de este